La primera cuestión que me parece importante destacar es que hay una idea, que no es solo una idea, de que los derechos en Argentina y en América Latina en general tienen declaraciones muy robustas y poca implementación. Y que tenemos graves problemas institucionales a la hora de implementar las reglas. Por eso, si ustedes miran el anteproyecto, tiene prácticamente la mitad de las normas dedicadas a los diseños institucionales. Eso expresa una voluntad muy firme de intentar avanzar en la efectiva implementación de los derechos. Esa efectiva implementación de los derechos se piensa en dos escenarios. Un escenario que es administrativo, la defensa del consumidor, y el escenario judicial, que es el escenario de la protección del consumidor. Sobre el escenario administrativo lo voy a dejar a mi compañero aquí de la comisión, pero yo voy a decir dos o tres cosas sobre el escenario judicial, más en particular sobre los procesos colectivos. Cuando se usa el término diseños institucionales, eso refiere, hay que explicar a qué refiere a lo que se conoce en el campo de las ciencias sociales y humanas y también en la filosofía del derecho como las reglas de juego. Es muy difícil jugar un juego, por más que existan reglas sustantivas, si no existen arquitecturas y reglas de proceso. Es muy importante que existan buenas arquitecturas institucionales y buenas reglas procesales. Así que cuando se hace referencia a los diseños institucionales, se hace referencia a lo que en el campo de las ciencias sociales y humanas se llaman arreglos institucionales, que no son otra cosa que las reglas para jugar el juego. Que es bastante más que las reglas procesales solamente, sino frente a quiénes, por quiénes, con qué tiempos, con qué requisitos. Es bastante más complejo, no tengo el tiempo de explicarlo. Pero lo que quiero dejar claro es que hay una fuerte voluntad porque los derechos del consumidor entren en una fase definitiva de implementación en la Argentina, y por eso el anteproyecto tiene un acento muy fuerte en el diseño institucional. En particular, para los diseños institucionales existe una dificultad adicional en la Argentina, que es un país federal. Un país federal que tiene muchísimas ventajas en muchos aspectos, pero también hay, y hay que reconocerlo, muchísimas asimetrías entre los distintos espacios subnacionales. Y esas asimetrías en los espacios subnacionales requieren de alguna manera una cierta fijación de umbrales. Esa fijación de umbrales es una técnica que no es propia del derecho del consumidor, es una técnica que en Argentina se usó para regular el campo ambiental y se utilizó con muchísimo éxito, ¿no? Un federalismo de concurrencia y el establecimiento de lo que en el campo ambiental se llaman presupuestos mínimos. Aquí no se hace exactamente eso, pero se recurre a una serie de propuestas de lo que podrían ser calificados como umbrales mínimos federales, que fijan zócalos a los cuales las provincias tienen que ajustarse. Tanto en el plano administrativo como en el plano judicial esto está presente. En el plano del diseño de los procedimientos, que es particularmente a lo que me voy a referir, hay una serie de reglas para los procesos individuales que la ley 24240 ya tenía. Allí se ha avanzado en la misma lógica que expliqué hoy a la mañana, buscando los consensos, mirando la experiencia jurisprudencial y tratando de completar algunos aspectos que eran necesarios después de 20 años de aplicación de esas reglas procesales. Sin duda, el avance más fuerte o más importante en el campo procesal está en las reglas sobre los procesos colectivos.
¿Cuál ha sido la filosofía general para regular los procesos colectivos? Bueno, la primera idea es inscribirnos dentro de una historia de construcción de los procesos colectivos en Argentina. Si uno hace una secuencia, estamos atravesando una especie de cuarta etapa de la construcción de los procesos colectivos. Como todos saben, ha tenido como un actor central, por lo menos en las 3 últimas etapas, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha producido realmente una formidable jurisprudencia en este campo. Y el diseño que hemos hecho se inscribe de alguna manera en esa tradición de evolución, ¿no?, de los procesos colectivos. Si uno quisiera secuenciarlo, no tenemos el tiempo, pero uno puede decir que la historia moderna de los procesos colectivos empieza efectivamente con la reforma del 94, luego tiene un giro importante a partir del año 2005 con la nueva composición de la Corte y fundamentalmente a partir de 2006 con el caso Mendoza, y ese periodo va más o menos hasta 2009. Ahí empieza una tercera etapa importante que es también marcada por el caso Alavi que completó de alguna manera el otro 50%, ¿sí?, porque trabajó sobre el problema de los derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos. El caso Mendoza había trabajado sobre los DIC, sobre los derechos de incidencia colectiva, pero sobre bienes colectivos. O sea, ahí se completó un poquito mejor el esquema. Y en el medio una serie de avances institucionales que fueron distintas acordadas de la Corte Suprema, ¿no?, audiencias públicas, registro, una cantidad de asuntos. También en el interín aparecieron las 2 regulaciones sectoriales, ¿sí?, en el año 2002, 25675, la Ley General del Ambiente, y después con la reforma de la 26361 en el campo del derecho del consumidor también. Así que bueno, lo que intenta el anteproyecto es situarse dentro de ese escenario donde hay, no puedo decir, una serie de adquisiciones ya hechas. Por ejemplo, esa distinción entre los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, ¿no?, que son los intereses colectivos y difusos, de un lado, y los derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos. Eso está muy presente, por ejemplo, al regular la legitimación activa. Obviamente, la legitimación activa natural en los intereses individuales homogéneos está más centrada en los individuos que son afectados, pero no son los únicos legitimados activos. Usted puede después verlo en el anteproyecto. Hay otros legitimados activos mencionados allí. Y en el campo de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, obviamente ahí entran a jugar otros legitimados activos que parecen como naturalmente más destinados a proteger ese tipo de intereses, como puede ser el Ministerio Público. Se pulen algunos aspectos importantes en la legitimación activa que han originado una serie de problemas. Por ejemplo, se hace una mención expresa a los defensores del pueblo nacional y provinciales, porque en muchas provincias, como ha ocurrido en la provincia de Santa Fe, durante décadas los defensores del pueblo no han litigado o han litigado muy escasamente en este tipo de asuntos, porque piensan que no deriva la legitimación activa del artículo 43. ¿Sí? Que ellos no están incluidos en la referencia al defensor del pueblo del artículo 43. Y necesitan que la ley de creación les dé la legitimación activa. La Constitución se lo está dando, pero ahora lo mencionamos expresamente para que no quepan dudas de que se puede litigar en los dos sectores, ¿no?, en el de los intereses individuales homogéneos y en el de los intereses colectivos y difusos. Así que ahí lo que trata de hacer el anteproyecto es recoger una tradición de construcción que ya viene, digamos, jalonada por la historia de los procesos colectivos en la Argentina. Una segunda cuestión importante es que tal como ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo hace la mayoría de la doctrina argentina, el modelo de regulación del derecho comparado que todo el mundo mira es el modelo de los Estados Unidos de class actions,
Pero ese modelo necesita pasar por la cultura jurídica argentina y la cultura constitucional argentina. Por ejemplo, el subtipo 23B2 de la Ley de Procedimiento Federal norteamericana es absolutamente inútil en la Argentina, donde tenemos una tremenda cultura del amparo, y exactamente lo mismo que se hace en Estados Unidos con ese segundo subtipo de class action, nosotros lo vamos a hacer con la acción de amparo. Entonces, en realidad hemos mirado lo que ocurre en el mundo anglosajón, pero a partir del reconocimiento del valor de la cultura local, por ejemplo, rescatando lo que puede proporcionar el amparo colectivo, fundamentalmente a la hora de la prevención del daño. Por el contrario, algunos otros aspectos del derecho anglosajón que ya vienen siendo metabolizados en la Argentina están recogidos en el proyecto. Por ejemplo, los presupuestos de admisibilidad. Los presupuestos de admisibilidad son una especie de traducción de lo que ocurre en el mundo anglosajón para establecer cuándo procede una acción de clase. Es el artículo 172. La numerosidad, la comunalidad, la falta de contradicción entre los argumentos internos al grupo y la representación adecuada. Son los requisitos que existen en el derecho comparado, solo que aquí se los ha traducido a la cultura jurídica argentina. En particular se ha puesto el acento, y hay una norma específica sobre ello, porque también así lo viene reclamando la Corte Suprema y también la doctrina, se ha puesto el acento en una especie de prejuicio de certificación de la acción de clase cuando la inician a la acción grupos de personas de derecho privado. O sea, se hace una regulación de esa especie de preproceso de certificación que obviamente no le vamos a exigir si, por ejemplo, es un sujeto de derecho público como el Ministerio Público el que inicia la acción de clase. O sea, que el proceso de certificación que se regula es a los fines de certificar la representación adecuada de la clase cuando el legitimado activo es un sujeto de derecho privado, o sea, los afectados son una ONG concretamente. Se establece la regla que también se viene enunciando en la jurisprudencia argentina de que la representación adecuada hay que mantenerla a lo largo de todo el proceso, incluso en el momento de la transacción. Y que en el momento de la transacción se puede reestablecer otra representación adecuada si ha fallado la representación adecuada que se otorgó inicialmente. Es decir, el tema de la representación adecuada es un tema muy importante dentro de este anteproyecto. Lo mismo que el momento de la transacción. Settlements, o sea, transacciones, es el tema más crítico de acciones colectivas en el mundo anglosajón, y aquí le hemos puesto una regulación muy apoyada en el principio de transparencia de la transacción, que nos parece absolutamente necesario, y me permite decir que para entender bien este mecanismo que hemos hecho de procesos colectivos, hay que leer el último artículo, que parece inocuo, pero que es muy importante, y que dice que el juez en cualquier momento del proceso puede convocar distintos tipos de audiencias públicas, audiencias informativas, audiencias probatorias, audiencias de todo tipo, incluso en las transacciones, de manera de que la negociación sea una negociación pública, la negociación de la transacción. Y le voy a robar un segundo a mi compañero para decir que el último punto relevante de la regulación es que si usted echa una mirada a lo que hemos logrado hasta acá en Argentina con las acciones de clase, con acciones colectivas, el gran déficit está en la acción de clase por daños y perjuicios. La pieza que le falta al derecho argentino es la acción de clase por daño y perjuicio. Y es la pieza que le falta al derecho del consumidor. Los abogados argentinos hemos litigado y los jueces resuelto casos de daños al consumidor siempre individuales. Necesitamos la herramienta de los procesos colectivos por daños y perjuicios, que es un subtipo de class action, es la 23B3 en la lógica anglosajona. Necesitamos ese subtipo de acción de clase para poder completar todo lo que se habló antes sobre el daño. Necesitamos que exista una regulación clara, previsible, de las acciones colectivas
por daños y perjuicios para exigir las reparaciones. Y aquí le damos una regulación con presupuestos específicos de procedencia que hay que cumplir, además de los 4 generales que mencioné hoy, numerosidad, comunalidad, etc. Además, tiene que ser el método superior, o sea, no tiene que haber otro método mejor para litigar, ¿sí? Y tiene que ser el método preponderante. Bueno, no tengo tiempo de explicarlo, pero son también los requisitos de procedencia que en el derecho comparado se suelen exigir en este asunto. La filosofía general ha sido establecer una especie de... No es un código de acciones colectivas o de procesos colectivos, ¿ah? Es simplemente un grupo de reglas borderline entre lo sustancial y lo procesal que buscan establecer un zócalo mínimo federal, y después las provincias podrán hacer cosas mejores, más detalladas y más sofisticadas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Auspicio de la primera audiencia pública, hicimos una avanzada hace, creo que un mes, no me acuerdo, en Paraná, Colegio de Abogados de Paraná, una pre-audiencia que fue muy interesante y bueno, esta ya es más completa con todo el equipo, le damos la bienvenida a Belén Japase, que entró furtivamente por ahí. Y nada, muy contentos de estar. Mañana empieza el Congreso. En esta audiencia simplemente mostrar algunos tips conceptuales de un trabajo enorme, 184 artículos, una verdadera, diría, revolución copernicana en materia de protección al consumidor para la Argentina, no solo por el nuevo enfoque conceptual, axiológico, de valores, de metodológico, con el cual hasta tuvimos que sacrificar la marca 24/40, fíjense lo que nos costó la envergadura del trabajo, pero entonces en esta sesión de tarde simplemente presentar algunos tips. Gonza presentó, hablando del diseño institucional, la parte de acciones de clase, de incidencia general o colectiva, que no tenían un carril normativo, salvo lo que mencionó Gonza, y sin perjuicio de algún proyecto que anda por allí, para dar causa institucional a un instrumento procesal tan importante como ese, se trabajó en estos tips que habló Gonzalo, y el resto, en lo que hace al diseño institucional, le dimos cauce a, yo diría, hay 4 capítulos relacionados con el diseño institucional que tienen que ver con, diría, actores fundamentales del proceso de relaciones de consumo, asociaciones de consumidores, agencia o autoridad de aplicación. Recordemos que el orden no muchas normas tienen una autoridad específica de aplicación administrativa, esta por su naturaleza, porque existe un orden público del consumo y porque existen un montón de facultades y atribuciones que tienen que ver, no importa, con las particularidades, las asimetrías, los montos de las transacciones, en el cual la autoridad administrativa está llamada a cumplir un rol importante en el proceso. Muchas veces no valorado, muchas veces infradesarrollado, pero en definitiva el rol de la autoridad administrativa de aplicación muy relevante en cuanto a dar cauce institucional a los acuerdos de partes entre consumidores y proveedores, instruir sumarios para aplicar sanciones, para la detección o remoción de cláusulas abusivas, controlar el régimen de asociaciones de consumidores, es decir, toda una serie de aspectos jurídicos, políticos e institucionales que hacen a un adecuado comportamiento de un mercado a un nivel adecuado de regulación normativa, de interacción de los actores en juego, que básicamente son proveedores y consumidores, y en definitiva ayudando a las partes y velando por el orden público del consumo. En esta materia hay 2 o 3 aspectos muy relevantes. Uno de ellos creo que ya lo habrán advertido. Se decidió crear la Agencia Nacional del Consumidor, la ANCOM. Sería la primera vez, si se institucionaliza, que la autoridad de aplicación cobraría autarquía funcional y financiera, cumpliendo, yo diría, 2 requisitos en esta materia que los tuvimos muy en cuenta, inclusive cuando se revisó el proceso en el derecho comparado, básicamente analizando el Indecopi de Chile, el Indecopi de Perú, CERNAC en Chile, la agencia gubernamental en México, Profeco, es decir, darle, por un lado, la robustez institucional que debe guardar, porque está claro que nuestra autoridad de aplicación es un órgano eminentemente político en el buen sentido
de la palabra, en el cual, por eso y de hecho, por ejemplo, orbita en el ámbito del Poder Ejecutivo. Su canal de diálogo hemos puesto aquí, o sea, se crea la agencia, la Autoridad Nacional de Aplicación, se llama ANCON, orbita en el Poder Ejecutivo y su diálogo es a través de la Secretaría de Comercio, que es el anclaje que históricamente tuvo desde el año 93, esto nominado, a diferencia de lo que sucede en el interior, donde son los gobiernos provinciales, las autoridades de aplicación, el Parlamento Nacional nominó para la Autoridad Nacional que ellos mismos dijeron va a ser la Secretaría de Comercio. Ese carril se respetó, pero de nuevo, para darle una robustez institucional, no desanclada absolutamente del poder político, pero sí con la necesaria o con la suficiente autarquía funcional y financiera para cumplir acabadamente con las misiones y funciones que básicamente están desde el año 93 en la Autoridad de Aplicación. Se ha reforzado, tenemos toda una introducción, ya dijimos, muy fuerte de valores, de políticas y de responsabilidades. Ahora encabeza la Autoridad de Aplicación. Si se quiere, la versión actual de la ley hacía mucho hincapié en todo lo atinente a obligaciones o a deberes, siempre el proveedor, y ahora es el proveedor y también las autoridades que tienen competencia. Esta materia, yo diría, dándole una vuelta de tuerca a esta materia. Pensamos en algo muy ágil, pequeño, un pequeño directorio que obviamente es cargos periódicos, concursados. Se delegó, en vez de desagregar, como se ha hecho, por ejemplo, con la Ley de Defensa de la Competencia actual, donde se desagregó en el texto de la ley todo un farragoso proceso de selección, etcétera. Preferimos que eso se difiriese de modo reglamentario, hay que poner los tips rígidos que planteábamos en calidad de las personas que deben ser seleccionadas, duración de los mandatos, régimen de exclusiones, etcétera, etcétera. Va a tener un presidente, va a tener un director ejecutivo y un secretario de administración y finanzas. O sea, un trípode, una cabeza muy pequeña. Luego, una vez elegidos, con base en el presupuesto que tengan, dictarán, harán un marco, digamos, institucional pequeño también, pero lo suficientemente dotado del personal especializado para cumplir con las misiones y funciones que ha tenido históricamente la autoridad en esta materia de realizar las audiencias de conciliación, instruir los sumarios, detección, control de cláusulas abusivas, etcétera, etcétera. En eso creo que lo más importante es el criterio de autarquía. Sé que acá están mis amigos y colegas de la provincia de Entre Ríos y también San Juan, desde el punto de vista federal, como decía Gonza, en el plano provincial se está trabajando también en la cuestión de el diseño institucional de la agencia con carácter autónomo. Vamos a ver las velocidades y los tiempos. Y también cobra, yo decía uno, es decir, la decisión de hacer la agencia autónoma fue dar la autarquía, darle independencia, con robustez política, y por el otro lado preservar la figura del daño directo, que hasta ahora no se habló. Gonza Fede y Beto hablaron en el panel anterior del régimen de daños. Debemos agregar a esas previsiones, que es el daño punitivo y el régimen general, hoy estructurado en el 10 bis y en el 40, la figura del 40 bis, que es el daño directo, figura que se creó, yo diría, impropiamente en el año 2008 con la ley 26361, con una redacción muy particular. Bueno, fue mutando la figura, se reformó de nuevo en el 2014. Y en definitiva, la comisión, cuando llegamos al tema del daño directo, que es, todos entendíamos que era sustraer facultades jurisdiccionales propias de los jueces por nuestra tradición constitucional y conferírselas o dárselas a la autoridad administrativa, porque es básicamente hacer una mensura de una infracción de consumo que implicaría un incumplimiento del contrato, daño derivado, y entonces la posibilidad al funcionario de ordenar reparar el daño que haya sufrido el consumidor. Esto trajo toda una serie de discusiones y controversia, inclusive en los pocos casos en donde se ha aplicado y algún antecedente jurisprudencial, pero sí nos abocamos fuertemente porque acá hubo una discusión desde los de máxima, de decir, nos apartamos de la división de poderes de la Constitución y entonces esta figura no procede en absoluto, hasta procede absolutamente y como está y de cualquier modo, o procede con algunos filtros que básicamente con la reforma del 2014 se habían receptado, que surgían del fallo Ángel Estrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde analizando la conducta del ENRE para hacer reparaciones de daño por electrodomésticos,
nuestro más alto tribunal desgranó una serie de requisitos, es decir, bueno, convalidó finalmente la posibilidad de darle facultades jurisdiccionales en sede administrativa a las autoridades de aplicación para hacer esto con determinadas cotas, un límite, una especialidad técnica, una independencia, que es como está la figura actual, y obviamente que sea apelado con efecto pleno, es decir, con efecto suspensivo para la debida revisión judicial. Analizando esa figura, que es la que complementa las figuras de la reparación del daño integral y la del daño punitivo de la Ley del Consumidor, la comisión concluyó: se preserva la figura, pero siguiendo los lineamientos del fallo Ángel Estrada. Consecuentemente, la agencia gubernamental que pueda ostentar dichas facultades deberá seguir la suerte del ANCON, y así lo dice el artículo del nuevo anteproyecto, es decir, transformarse en una agencia con autonomía, con autarquía funcional y financiera. Definición en la cual no hubo un consenso unánime, sí hubo una mayoría. Y digo esto porque no sé si se dijo al inicio de la charla, pero todo el trabajo se tuvo permanentemente en cuenta 2 o 3 tips fundamentales, que era, uno, la complementación normativa. Sabemos que la regulación de los derechos del consumidor no surgen solo del texto de la Ley 2440. Tenemos obviamente las previsiones del nuevo Código Civil y Comercial y un montón de normas y regulaciones. Entonces, el diálogo es fundamental. Complementación, consecuentemente, y con un término muy castizo, diálogo de las fuentes, es decir, reforzando esa figura de la integración y la utilización de la regulación más favorable para el consumidor, con una figura de fuerte impronta, un fuerte mensaje para los jueces. Vamos a ver si la magistratura está a la altura de las circunstancias. Y el último principio de no regresividad, es decir, que sobre lo ya avanzado en todos los institutos y en las materias que rigen nuestra disciplina, no retroceder, no implicar una modificación que importara una regresión en términos normativos. Pero siempre todo filtrado finalmente estrictamente con nuestros principios constitucionales y de los tratados de derechos internacionales, que integran nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, por eso, el tamiz del fallo Ángel Estrada para determinar la suerte de la supervivencia del daño directo y, consecuentemente, la independencia de la agencia sigue ese criterio. Muy bien, después, en la parte de... No voy a hablar mucho de asociaciones de consumidores, no tenemos tiempo. Sí quiero marcar algunas cosas el procedimiento, una figura interesante. Allí tomamos un poco la casuística y la jurisprudencia, en este caso del fuero contencioso administrativo. Acá estamos regulando obviamente el procedimiento de la agencia de la Autoridad Nacional. Sabemos que las jurisdicciones locales en general replican similarmente esta figura, pero esto es para la Autoridad Nacional. Ubicamos el rol, la figura, artículo 147 del anteproyecto, la figura del rol que va a tener el consumidor en el proceso. También muy discutido en estos últimos 25 años. ¿Es parte, no es parte? ¿Puede apelar? Si apela y pierde, ¿quién paga las costas? Y todo esto se buscó, si se quiere, un híbrido jurídico. No es una cuestión de corrección política. Se los voy a dejar a ustedes que lo lean porque tiene una participación en el proceso, aunque una participación acotada, es decir, no tiene técnicamente el carácter de parte. Esto también fue muy discutido, finalmente se decidió así. Después hicimos, obviamente, por ejemplo, el régimen de sanciones, obviamente se amplió fuertemente y se puso una pauta de actualización de acuerdo a nuestro sistema de depreciación monetaria que rige nuestra política económica desde hace muchos años. Se creó la figura del pronto pago. No importa, después tratamos de hacer un procedimiento ágil, expeditivo, reforzar las facultades de la autoridad de aplicación para que cumpla a cabalidad su cometido, yo diría actualizando estas figuras y dotando de mayor robustez, si se quiere, en este camino a la agencia. Antes de terminar, la nueva figura que se recepta, dijimos, era asociaciones, agencia gubernamental autónoma, consagración legal del famoso Consejo Federal del Consumo. Acá cuando hablo de esto estoy hablando de 2 personas, acá un reconocimiento a nuestro presidente recientemente salido, Leonardo Gianzone, de muchos años del COFEDEC, y los queridos amigos Juan Carlos Albornoz de Córdoba, y el Consejo Federal del Consumo, creo que muchos de ustedes lo conocen, es el ámbito institucional que congrega a las 24 jurisdicciones. ¿De dónde dije? ¿De Santa Fe? Perdón, te tiré con... Puede volver. Muy bien.
esta figura que vino funcionando de hecho durante muchos años. En la nueva gestión, cuando llegó Fernando, logramos finalmente la tan ansiada institucionalización, yo diría intermedia, a través de una norma de la autoridad de aplicación, y finalmente llegaríamos a la consagración legal. Quiero decir que es un cuerpo que, si bien es muy político, y de nuevo en el buen sentido, porque la genealogía, las procedencias son distintas, pero en la materia que nos convoca siempre, que ha sido la protección del consumidor, ha habido un diálogo muy fructífero, ha habido, yo diría, casi todas las decisiones tomadas por unanimidad, y un nivel, yo ya diría, de camaradería y de amistad importantes. Esta es otra figura que toma consagración legal, creo que relevante, considerando el ámbito federal de nuestro país. Y para finalizar, si me siguen poniendo un minuto, es la preservación. Se mejoró, obviamente, terminamos en la parte del procedimiento con la preservación de la figura del daño directo como complementación del resto de las figuras que hacen la reparación del daño en esta materia. Se precisaron mucho los conceptos, seguimos previendo la posibilidad para las autoridades de reparar el daño solamente a los fines de las relaciones patrimoniales, no las secuelas dañosas de carácter extrapatrimonial, el daño moral, etcétera, que como está en esta figura. Se puso concretamente, o que podía entenderse implícito, la reparación es obviamente las secuelas directas o indirectas padecidas en los bienes del consumidor, así como también la devolución de sumas indebidamente retenidas por el proveedor, si se tratase el caso, para ser devueltas con su correspondiente interés compensatorio. Así que creo que se trató de robustecer esta etapa institucional. Vamos a ver también si, así como la magistratura con el diálogo de las fuentes está a la altura, veremos si las autoridades administrativas y todo el nuevo playa de cargas y de responsabilidades que tiene pueden estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias y quedamos atentos a la... Buenas tardes. Primeramente quiero decirles que estoy en representación del doctor Raúl Lamberto, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, que no ha podido asistir a estas audiencias. Mi rol dentro de la Defensoría es ser la directora de Atención a la Ciudadanía, y dentro de nuestra dirección me acompañan en este momento la subdirectora de Atención a la Ciudadanía, a los consumidores, y el doctora Garrido, y el doctor Gabriel Marchetti, coordinador del área. En nombre del defensor y en el nombre de nosotros, quienes a diario atendemos a los usuarios y consumidores, víctimas de proveedores desaprensivos, celebramos esta feliz iniciativa de cambio de esta nueva ley. Y en lo que respecta a este debate, agradecer la participación, que ha sido bastante largo, pero la coordinación ha hecho que sea perfecta. Voy a leer las palabras de la Defensoría. Por supuesto, el punto que hemos tomado refiere a los procesos colectivos. La manera correcta de iniciar esta exposición es preguntándonos qué es la Defensoría del Pueblo, en virtud que en su respuesta se visualiza claramente la relación que existe entre esta institución y los usuarios y consumidores. Las Defensorías de Pueblo de Latinoamérica toman el modelo español, donde se supera, pero no se agota, la clásica definición de Ombudsman como un órgano de control de la disfuncionalidad, de mediador de conflictos y de promotor de reformas para involucrarlo, además, en la defensa y protección de los derechos humanos. Dentro de esos derechos fundamentales se encuentran los denominados de la tercera generación, que tienen origen en problemáticas globales propias de finales del siglo XX y principios del XXI, resultando incontrovertible en los tiempos que corren que los derechos de usuarios y consumidores se encuentran reconocidos dentro de este grupo.
trazando un paralelismo entre el surgimiento de los derechos de usuarios y consumidores y el nacimiento y evolución del Instituto del Ombudsman en Argentina y en nuestra provincia, vemos que en el año 1990 se crea la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe mediante ley 10.396. En 1993 se promulga la ley 24240 de defensa del consumidor y se sanciona la ley que crea el Defensor del Pueblo de la Nación. En 1994, con la reforma constitucional, se incorpora el texto constitucional los artículos 42 y 43 que consagran los derechos del consumidor y el artículo 86 que contempla al Defensor del Pueblo de la Nación. Como se observa, los derechos de los usuarios y consumidores y las defensorías del pueblo en nuestro país surgen prácticamente de manera simultánea y pensamos que no se trata de una mera coincidencia temporal, sino todo lo contrario, se encuentran interrelacionadas, son engranajes de un mismo proceso de reconocimiento y protección de derechos. En este sentido, observamos que el artículo 43, segundo párrafo de la Constitución Nacional, reza: podrán interponer esta acción en lo relativo a los derechos que protegen al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el Defensor del Pueblo. Asimismo, la Ley 26.361 modificó el artículo 52 de la 24240 y expresa: sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrá iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados. La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas en los términos del artículo 56 de esta ley, a la autoridad de aplicación nacional o local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. La protección de usuarios y consumidores desde la Defensoría del Pueblo, desde nuestra Defensoría, se brinda desde dos aspectos: uno administrativo, donde los planteos de defensa al consumidor representaron el 18,75% de total de reclamos, más de 6.000 expedientes, según datos del último informe anual presentado a la legislatura, y a la mayoría de ellos con resolución favorable al usuario. Y el segundo abordaje sería judicial mediante la interposición de acciones colectivas. Dentro de las acciones colectivas debemos detenernos en la legitimación procesal en nuestra Defensoría del Pueblo. Haciendo un breve resumen, decimos que fue la propia Defensoría quien, en oportunidad de presentación a la legislatura de su informe anual correspondiente al período 2016 y aprovechando la facultad conferida por Ley 10.396, acompañó proyecto de reforma legislativa en los artículos 1 y 24 de su ley de creación, a los fines de aumentar las prerrogativas del Defensor del Pueblo provincial y contar con legitimación procesal en el ejercicio de sus funciones para ejercer toda otra acción de carácter colectiva que estime procedente dentro de su competencia. Recordemos que ya se contaba con legitimación para accionar en el marco de la Ley 10.000 de intereses difusos. Conforme a la clasificación efectuada por la Corte Suprema en ANLABI, la Defensoría del Pueblo Provincial tiene legitimación procesal para interponer acción colectiva que tenga por objeto la tutela de bienes colectivos. Este sería el caso de la Ley Provincial 10.000 y acción colectiva en el marco de su competencia referida a intereses individuales homogéneos. Esta legitimación fue la otorgada mediante la reciente promulgación de la Ley 13.665, que modifica nuestra ley de creación de Defensoría.
En jurisdicción provincial, la legitimación para interponer acciones colectivas es incontrovertible. Lo que sí aquí hay es un vacío legal respecto al procedimiento de acciones colectivas que tenga por fin proteger derechos individuales homogéneos. Así, por ejemplo, el año pasado, la jueza interviniente de la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, ante el planteo de un grupo de comerciantes de una acción colectiva preventiva de daño, pidiendo que se anule el aumento superior al 75% según bimestre anterior al igual año anterior en factura de energía, le dio el trámite de 10.000, aunque sería un claro caso de derechos individuales homogéneos y no difusos. El conflicto se suscita en la jurisdicción federal, con la legitimación de los defensores de pueblo provinciales, donde la Suprema Corte determinó: las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden ejercer sus atribuciones de tal manera que obste a los fines del gobierno federal, en tanto éste mantenga dentro del ámbito de sus competencias, pues donde hay poderes delegados al gobierno-nación, no hay poderes reservados, salvo por pacto expreso o especial. La Corte reiteró este precedente en fallos posteriores y el último fue una denegación de legitimación del defensor del pueblo de la provincia de Chaco en materia de tarifa de transporte. Esta postura de la Corte vulnera la protección de los usuarios, situación que se ve agravada por la ausencia de defensor del pueblo nacional desde el año 2009. En virtud de lo expuesto, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entendiendo que la denegatoria de legitimación a los defensores provinciales y la ausencia de defensor del pueblo de nación estaría violando el derecho de acceso a la justicia en los términos del artículo 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Por lo expuesto, desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, consideramos central la modificación de la Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores y la incorporación expresa de la legitimación activa respecto a los derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos del defensor del pueblo de la nación y los defensores de pueblo, de provincia y de los municipios. Asimismo, consideramos esencial otros aspectos del anteproyecto, como el consumidor hipervulnerable, la ampliación y protección de usuarios de servicios públicos domiciliarios, la regulación del crédito del consumo, el pagaré del consumo, previniendo el sobreendeudamiento del consumidor, que esto lamentablemente en los últimos 2 o 3 años estamos viendo con mucha frecuencia. Conclusión: la legitimación procesal del defensor del pueblo ha constituido en la experiencia de nuestro medio un instrumento útil para la protección, el desempeño de este instituto en el cumplimiento de importante misión. No obstante, como lo señalara en la práctica, ha sido interpretada, sí, limitadamente o bien desconocida por la Corte Suprema. Por tanto, vemos con beneplácito la redacción del artículo 171. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser breve en honor a la solicitud de acá de los organizadores de este evento tan importante. Bueno, como ustedes saben, estamos hablando en relación al anteproyecto de ley de defensa del consumidor en relación a la cuestión del diseño institucional. Y hablar del diseño institucional creo que es muy importante por varias razones. La primera, porque podríamos decir que el diseño institucional tiene que ver, como el subtítulo de mi presentación indica, con la organización y la distribución del poder en el anteproyecto de ley de defensa del consumidor. Parafraseando a Roberto Gargarella, podríamos decir que el diseño institucional, o en el diseño institucional, se juega de alguna forma la sala de máquinas de la organización del poder y la distribución del poder de la arquitectura institucional que se está diseñando o que se está proponiendo en este anteproyecto. Entonces, en este marco,
creo que es muy importante entender, o una de las principales premisas que hay que tener en cuenta en este contexto, es que precisamente lo que tenemos que tratar de lograr en estos nuevos diseños institucionales que tienen que fundamentalmente ser democráticos es tratar de lograr una fusión entre el Estado y la sociedad y no tratar de contribuir a su fragmentación o a su separación como históricamente ha ocurrido en el diseño de la modernidad política, científica y jurídica que de alguna forma ha moldeado nuestros códigos civiles y comerciales de nuestro país y por supuesto en América Latina. Entonces, a los fines de no tratar de profundizar la separación entre Estado y sociedad, lo que estoy proponiendo puntualmente en esta presentación es lograr precisamente una fusión y un desplazamiento paulatino del espacio del mercado. En esta alianza, lo que considero importante es concentrarme específicamente en el anteproyecto en lo que tiene que ver con las asociaciones de defensa del consumidor y con la autoridad de aplicación. En primer lugar, en relación al artículo 119, creo que es muy importante que el anteproyecto haga un esfuerzo por establecer una definición política de lo que se entiende por asociaciones del consumidor y cuál es el rol de estas asociaciones del consumidor en el contexto de la ley, en el contexto de una sociedad democrática. En ese sentido, la definición, el artículo 119 escapa a una idea de definición de lo que son las asociaciones de consumidores, tampoco lo hace en rigor el texto constitucional, sin perjuicio de que los menciona explícitamente en el segundo párrafo, pero creo que es muy importante que hagamos un pequeño esfuerzo en definirlas y otorgarle un rol decididamente político, no partidario por supuesto, pero sí político en relación a cuál es la importancia que poseen dentro de la sociedad democrática y dentro de esta arquitectura institucional que se propone en el anteproyecto. En cuanto a los requisitos para el reconocimiento, aquí tenemos una tensión claramente establecida entre lo que son los mandatos constitucionales y lo que son las leyes reglamentarias. Aquí lo que no puede ocurrir es que los poderes ejecutivos concentren un poder desmedido en relación a cómo se tienen que regular o cuáles son los requisitos que tienen que tener las asociaciones de consumidor para funcionar en una sociedad democrática. Precisamente mientras más despojemos al Estado de un poder o de una discrecionalidad en relación a cómo tienen o cuáles tienen que ser los requisitos para que funcionen las asociaciones de consumidor, mejor emancipadas van a estar las organizaciones de la sociedad civil que tienen que de alguna forma enfrentarse no solo ante el mercado sino ante el Estado en relación a los objetivos y los cumplimientos constitucionales y legales. Al mismo tiempo, también me parece que es importante plantear en relación a las limitaciones lo siguiente. Bueno, por un lado, la cuestión de cómo de alguna forma reproducimos en este anteproyecto las limitaciones y las prohibiciones clásicas en relación a las asociaciones de defensa del consumidor. En primer lugar, una de las que me parece más cuestionable es la cuestión de la no participación en las actividades políticas partidarias. Y lo voy a decir en relación al siguiente argumento. Si en nuestro estado actual de la cuestión los partidos políticos monopolizan el acceso a la representación política y los partidos de alguna forma son partidos que después funcionan de gobierno, independientemente de que funcionen circunstancialmente las administraciones del Estado, parece una inconsistencia bastante grande que las asociaciones de defensa del consumidor no puedan intervenir en lo que son los diseños de plataformas políticas de los partidos políticos a la hora de proponer políticas activas de defensa del consumidor, sea en su rol como poderes administradores o sea efectivamente como partidos políticos. Esa es una inconsistencia que me parece que este anteproyecto debe salvar. En segundo lugar, las tres disposiciones del artículo 122 limitan muchísimo a las asociaciones de defensa del consumidor en relación a las posibilidades de obtener financiamiento para funcionar. Son muchas, dicen por un lado que no podrán, deberán ser independientes de toda actividad profesional, comercial y productiva, lo cual después contrasta notablemente con los requisitos para las autoridades de aplicación. No podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas comerciales, industriales o proveedores de servicios privados o estatales, nacionales o extranjeras, que está muy bien, debe ser así, pero efectivamente es una limitación muy importante para que efectivamente estas asociaciones de defensa del consumidor solamente van a poder recibir aportes fundamentales del Estado. Y voy a explicar seguidamente por qué esto es una inconsistencia. Precisamente porque cuando se habla de todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las asociaciones de defensa del consumidor, se establece en el artículo 123 que el Estado Nacional podrá disponer del otorgamiento de contribuciones financieras. O sea que por un lado, en el artículo anterior, las estamos limitando severamente y con razón a recibir aportes del sector privado a los fines de evitar incompatibilidades, pero por otro lado, dejamos a discrecionalidad del Poder Ejecutivo la posibilidad de que aporte o financie o no financie a las asociaciones de defensa del consumidor. Yo creo que en este caso debería estar redactado de una forma de obligación positiva, planteando que en lugar de que el Estado Nacional podrá disponer el otorgamiento de contribuciones financieras, deberá contribuir con
a las contribuciones financieras de las asociaciones de defensa del consumidor. De alguna forma de esto también, un poco reiterando la introducción, se fortalece o se establece una fusión entre el Estado y la sociedad civil en detrimento del mercado. Finalmente no, en relación a la Autoridad Nacional de Aplicación, bueno, creo que es un gran acierto de este proyecto establecer o crear un organismo autárquico y descentralizado, pero este gran acierto, va acompañado de un gran desacierto, que es precisamente colocar a la autoridad de aplicación en el contexto del Ministerio de la Producción. Hace mucho tiempo que venimos planteando esto, particularmente incluso en la provincia de Santa Fe. Si los abogados estamos poco acostumbrados a leer todo lo que tiene que ver con los diseños orgánicos que figuran en las leyes que organizan los ministerios, las secretarías y las direcciones de cada una de las dependencias estatales, fundamentalmente la de los poderes ejecutivos. Y al no estar tan entrenados en la lectura y en los diseños institucionales de esas características, quizás perdemos de vista la racionalidad política y epistemológica que gobierna cada una de las reparticiones. El Ministerio de la Producción posee una incapacidad epistemológica y política para ser la autoridad de aplicación de esta nueva ley de defensa del consumidor, precisamente porque los intereses de los ministerios de la producción están más del lado del mercado, de los empresarios y de los proveedores. La defensa del consumidor o la protección del consumidor es un asunto esencialmente de acceso a la justicia. Y una recomendación también podría orientarse precisamente a tratar de dejar relativamente abierto, no a una cuestión referida a una dependencia administrativa concreta, sino a un área de gobierno. Precisamente porque los diseños institucionales van variando en función de cada una de las administraciones de turno. Al mismo tiempo, en relación al artículo 125, me parece que sería muy importante que este anteproyecto contenga, como sí contienen algunas leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, partidas presupuestarias específicas o mínimas en relación al financiamiento, como por ejemplo lo tiene la Ley Nacional de Bosques o la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos. Quizás este sería una forma de reproducir en lo que es la ambientalización del derecho del consumidor, no solamente en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales en materia de consumidor, sino en lo que tiene que ver con los diseños institucionales. Las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental precisamente contemplan en muchos casos partidas presupuestarias específicas mínimas que el Estado tiene que cumplir año a año en cada uno de sus ejercicios. Sabemos por lo general que después eso no sucede o generalmente no se cumple. En materia de bosques es clarísimo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel de la provincia de Santa Fe. Pero no estaría de más quizás incluir un mínimo presupuestario. Finalmente, sin perjuicio de que por supuesto tenemos el asiento de las principales dependencias administrativas en Capital Federal, creo que este anteproyecto podría ser una propuesta en relación a una mejor distribución federal de las oficinas en materia de defensa del consumidor a partir de una apuesta que tiene que ver más orientada hacia la regionalización del país. Es decir, está muy bien que tenga una oficina, la nueva autoridad de aplicación en la Capital Federal, pero se podría exhortar, se podría recomendar o se podría establecer alguna fórmula legal bien precisa a los fines de que el Poder Ejecutivo, independientemente de las dependencias que vayan circulando en los espacios de gobierno, estimule el desarrollo de oficinas en cada uno de los puntos más importantes del país, incluso lo puede hacer en alianza con las autoridades provinciales de aplicación. Finalmente, en relación a la composición del ANCOM, como suele ocurrir en este tipo de proyectos, lamentablemente está integrado por actores estatales. Creo que sería muy importante establecer diseños institucionales que precisamente, reitero, no profundicen la separación entre Estado y sociedad, sino que la fusionen. En este contexto sería muy importante que esta nueva autoridad administrativa, autárquica, independiente, tenga una fuerte composición de organizaciones de la sociedad civil y representantes de universidades o del ámbito científico o académico. Sería muy importante que no quede gobernada exclusivamente por autoridades políticas administrativas y al mismo tiempo romper de alguna forma con los monopolios profesionales. Es decir, romper con los monopolios profesionales que tiene que ver fundamentalmente con los requisitos establecidos para cuáles son las profesiones que tienen que tener las autoridades de aplicación. ¿Por qué nuevamente los abogados o los licenciados en ciencias económicas o los contadores tenemos que nuevamente monopolizar el gobierno de este tipo de instituciones? Creo que tenemos que generar una mayor apertura a los fines de que otras disciplinas
del ámbito de las ciencias sociales y el ámbito de la ciencia comiencen a penetrar y comiencen a involucrarse con mayor decisión en todo lo que tiene que ver con estos diseños institucionales. Puntualmente, la sociología, la filosofía, las ingenierías tienen mucho para aportar en estos diseños institucionales, y creo que no hay ninguna razón para que los abogados, que ya de por sí detentamos el monopolio del acceso a la justicia, nuevamente detentemos el monopolio de estos nuevos diseños institucionales en relación a, en este caso, el anteproyecto de defensa del consumidor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Puntualmente voy a ocuparme de la participación que se reconoce a los fiscales del Ministerio Público Fiscal en el anteproyecto. Para quienes consideramos a los fiscales extrapenales como actores fundamentales en la tutela del interés general y la legalidad, hoy el panorama es bastante sombrío. Las funciones de los fiscales en materia extrapenal se encuentran en permanente dilución, en retirada, objetadas tanto en doctrina, en la jurisprudencia y también en la propia legislación. No vamos a referir a la doctrina para hacer un poco más breve la exposición, pero tanto podríamos citar dentro de la jurisprudencia la reversión del criterio que tenía el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba en Jiménez contra Citibank, que se operó en Fernández Ruperto contra Libertad, y de esa manera se acotó la intervención del fiscal a la luz del 52 de la Ley de Defensa del Consumidor. Hoy, en materia de legislación, directamente la provincia de Santa Fe es un claro ejemplo de cómo las atribuciones extrapenales de los fiscales se van eliminando paulatinamente, de las declaratorias de pobreza, de las caducidades, y si uno toma ahora el Código Procesal Civil que está actualmente en proyecto en la legislatura, descubre directamente que hay un vaciamiento casi completo. Frente a este contexto bastante desesperanzador, el proyecto que nos ocupa de alguna manera parece como una brisa de aire fresco. Y quiero destacar la valentía de quienes se han ocupado de legislar en relación al Ministerio Público Fiscal y al rol del Ministerio Público Fiscal en los procesos de consumo. Porque frente a esta tendencia se ha clarificado y se ha fortalecido la intervención del Ministerio Público Fiscal, puntualmente de los fiscales con competencia extrapenal, en este tipo de procesos. Previsión que estaba contenida en el artículo, que está contenida en el artículo 52 de la 24.240, pero que genera una enorme cantidad de imprecisiones, desde en qué procesos tiene que darse esta intervención, en qué momento procesal, cuál es el alcance, qué es esto de ser fiscal de la ley. Bueno, saludablemente el anteproyecto que nos ocupa precisa varias de estas cuestiones. En primer lugar, precisa cuáles son aquellos procesos en los cuales los fiscales van a intervenir. Y con un muy saludable agregado, que tiene que ver no solamente con aquellas acciones promovidas por consumidores en razón de un derecho de interés individual, sino también en aquellas que se inicien en su contra. Sabemos muchas veces que este tipo de acciones, en la gran cantidad de los casos, tramitan en rebeldía y termina generando enormes abusos. La intervención de los fiscales en estos procesos, de acuerdo a como está previsto en el anteproyecto, por lo menos en el anteproyecto al que yo accedí, supongo que es lo que está contemplado, el que estaba en Internet, va a permitir ponerle coto a esto. Por otra parte, se ha eliminado la incertidumbre respecto de en qué momento interviene el fiscal. Bueno, está bien, con el primer decreto y finalmente en cada una de las instancias con un dictamen previo al dictado de la sentencia. Está claro, ya no hay más discusión. A ver, ¿qué hacemos? ¿Le corremos vista? ¿Cuándo? ¿Antes de la prueba? ¿Después? Bueno, está muy claro ahora. Se lo habilita a interponer recursos. Expresamente se prevé cuáles son las consecuencias de su no citación y
cómo se subsanan esas situaciones que se generan con la no citación. A su vez, bueno, era del título anterior, pero incluso se lo habilita para solicitar sanción punitiva en aquellos casos de grave menosprecio a los derechos del consumidor, situación que es sumamente importante. A su vez, en los procesos colectivos, y no quiero ingresar, en ciertas situaciones se le reconoce legitimación para promoverlos. Amén de la intervención que se prevé en los casos de homologación de los acuerdos a los cuales se haya arribado. La verdad que la solución propuesta, desde mi punto de vista, no podría ser mejor. Más allá de eso, quisiera hacer dos propuestas para agregar. En primer lugar, en aquellos casos que estemos hablando, cuando nos encontremos frente a procesos colectivos en los cuales el Ministerio Público Fiscal no tenga legitimación para promoverlos, quizás sería interesante también su intervención como fiscal de la ley, como está prevista para los procesos individuales. Y para el caso de revisión judicial de sanciones administrativas, también sería importante la intervención del Ministerio Público Fiscal a través de un dictamen previo al dictado de la sentencia y también como fiscal de la ley. En este tiempo que hablamos de que está tan de moda el vino, creo que este anteproyecto recoge uno de los maridajes más interesantes que puede proponerse, y es el del Ministerio Público Fiscal y la protección de los consumidores. Para cerrar y no sacarles más tiempo, creo que el anteproyecto recepta correctamente la función del Ministerio Público Fiscal en su fase extrapenal y que Jungenbast claramente describe como es el abogado de la sociedad, es el defensor de esa sociedad ante el Poder Judicial. Los intereses de ella son los del Ministerio Público Fiscal. No defiende los intereses del Estado ni los de un gobierno en particular e impulsa la defensa de los intereses generales de la sociedad. No son mandatarios de mayorías ni minorías electorales, sino representantes de la sociedad en su conjunto, ajenos a los cambios y humores circunstanciales de los partidos que legítimamente disputan el gobierno del Estado. Por todo eso, me parece muy positiva la redacción propuesta y espero que finalmente termine siendo así aprobada. Muchas gracias. Bueno, yo soy Fernán Poidomani, me desempeño en el área de defensa del consumidor de la provincia de Entre Ríos desde hace 15 años. Fui invitado por el director junto con el equipo técnico del organismo a preparar un tema. En este caso elegí el diseño institucional en el entendimiento de que un buen diseño institucional de la autoridad de aplicación repercute en el ejercicio correcto o en el acceso a sus derechos de los consumidores, muchos de los cuales se hace en sede administrativa. Por eso, bueno, quería agradecer también la posibilidad, bueno, de estar acá en las audiencias a dos personas, bueno, a Leo y a quien fuera mi profesor de Derecho también de la materia. Voy a hacer, a ver, bien, esto. Bueno, como todos sabemos, en el diseño institucional hay dos aspectos. Uno es la autoridad nacional y lo que se denomina autoridades locales que tienen su jurisdicción establecida en la propia ley. Bueno, cada una de las provincias tiene su jurisdicción. Yo me voy a concentrar, si bien voy a hacer algunas menciones sobre el avance que es, a mi criterio, que se hace respecto de la autoridad nacional, creo que voy a puntualizar en lo que es autoridades locales de aplicación y empezando por lo que fue la reforma del 2008. ¿Por qué es importante el tema del diseño institucional de las autoridades de aplicación? Justamente porque si el diseño es correcto,
van a poder los consumidores acceder a todos los derechos que la ley prevé. Si el diseño institucional no es el adecuado, por ejemplo, en el 2008 se incorpora la posibilidad de resarcir el daño punitivo, el daño directo, ¿no? Entonces, bueno, aparecía esta novedad, algunos organismos lo aplicamos, la verdad fue todo un aprendizaje, lo aplicamos, algunas empresas fueron sancionadas en este sentido y compensaron, indemnizaron a los consumidores. Posteriormente, no fueron muchos casos, quiero aclarar, tampoco fueron demasiados. Posteriormente, en la reforma del 2015 y por los antecedentes del caso Ángel Estrada, se incorporan algunos requisitos que debían cumplir las autoridades de aplicación para poder seguir aplicando este daño en sede administrativa. En general, los organismos de aplicación que contaban con creación realizada por ley, bueno, dotados de la especialidad técnica y sus actos siempre revisados judicialmente, más o menos todos cumplían con eso, ¿no? No todos, pero la mayoría cumplía con ese requisito. No así con el tema de la independencia. Por eso yo creo que en el aspecto que toma el diseño institucional del ANCON, creo que lo resuelve, lo hemos hablado, hemos hecho proyectos inclusive de ley provincial que iban en el mismo sentido y de decreto también en el mismo sentido, pero al mismo tiempo que estructura la autarquía funcional y financiera, estructura una orgánica funcional, digamos, define qué tipo de funcionarios deberían conducirla y las calidades personales de los aspirantes a los cargos, que es un poco lo que hablaba quien me precedió. Bueno, respecto de la naturaleza y estructura y patrimonio, yo básicamente creo que está perfecto el tema. Yo lo que agregaría tal vez sería una cuestión más clara respecto del destino de los importes de las multas, porque cuando dice por el presupuesto que se le asigne y los que la ley determine, en el artículo 150 determina ahora que ese fondo especial para el desarrollo de políticas públicas que era el de, anteriormente el artículo 47, el que se refería a educación y consumo. Pero el otro 50%, bueno, queda ahí, a lo mejor, sobre todo cuando se trata de dinero, que quede bien estipulado cuál es el destino y cómo se maneja. Bueno, ahora sí, puntualmente en el diseño institucional local, el artículo 139, autoridades locales de aplicación, bueno, acá Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, ¿no? Ahora, siempre actuamos en control, vigilancia y juzgamiento de las causas. Respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? Las provincias en ejercicio de sus atribuciones, y acá viene algo interesante, podrán delegar sus funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales. Esta fórmula de gobiernos municipales ya venía, ¿no?, en un origen en la ley, bueno, fue retirada, ahora aparece de vuelta. Respecto de este punto, me parece interesante lo de delegar funciones en organismos de su dependencia, porque podría ser una de las fórmulas para suplir la independencia de los organismos, de aquellos que no lleguen a los presupuestos que se le establece en el daño directo, que ya lo vamos a ver, cuáles son los requisitos que debe cumplir el organismo local para poder acceder también a poder fijar daño directo. Esto me pareció que estaba muy bien, que tiene que ver con cuáles son las motivaciones al momento de desarrollar este anteproyecto y en el sentido federal de que, bueno, todos los consumidores del país puedan acceder a una protección uniforme. Yo marqué la última parte, altera o restringe por reglamentaciones locales que debe tener plena vigencia en todo el país, no solo en algunas jurisdicciones. Esto es cuando las leyes de fondo hacen o incorporan cuestiones de forma para garantizar el ejercicio de esos derechos. Y en ese sentido, creo y propongo tal vez que hay varias formas de solucionar el tema de que las autoridades locales de aplicación también puedan dar respuesta a los consumidores locales respecto del daño directo, porque de lo contrario implicaría que haya una asimetría,
respecto de los derechos que los consumidores tienen de acuerdo a la jurisdicción. Exacto. O los mandamos todos a Nación, que tiene el ENACON, y que lo resuelvan allá. Eso también es una posibilidad. O lo solucionamos acá o lo derivamos al expediente para allá. Con los que sean daño directo. Se llama federalismo pasivo. Claro. Nosotros aplicaríamos la sanción y una vez con la sanción le podríamos derivar para que ustedes hagan daño directo. Autoridades locales de aplicación deberán reunir los mismos requisitos establecidos en la ley para el ENACON en el artículo 125, que es solamente la autarquía. Nada más, autarquía funcional financiera. No los requisitos personales, no los requisitos funcionales, solamente eso. En el daño directo, en el artículo 154, deberán reunir los mismos requisitos que establecía la ley para el ENACON. Me pareció un poco exagerado para autoridades de aplicaciones que no van a poder llegar a tener la estructura que tiene el ENACON en el resto del país. Entonces, por eso, una alternativa podría ser establecer que los requisitos para el resto de las autoridades de aplicaciones sean solo los del 125. Tener la autarquía financiera y bueno, funcional. Así que bueno, el tema de las leyes provinciales. ¿Por qué me refería a que la posibilidad de que esto esté previsto en la ley nacional? Porque desde que se modificó en el 2015 el tema de la posibilidad de aplicar daño directo, ninguna jurisdicción actualizó, ni va a actualizar, por más que salga el proyecto de ley y que se convierta en ley, no lo van a actualizar. Entonces, vamos a tener un problema que ya tenemos porque no podamos dar respuesta sobre el daño directo. Así que bueno, decir que en el caso de Entre Ríos adhirió en el 95 sin reserva a la ley 24240, con lo cual a lo mejor habría que prever que algunas provincias tengan que hacer modificaciones porque adhirieron a una ley que no va a existir más. Creación de organismos que le otorgan las siguientes facultades: delegar a los municipios control y vigilancia. Ese es otro tema que habría que revisar, cómo van a ser los municipios de la provincia de Buenos Aires respecto del daño directo. Digo, porque tiene otra dimensión. Si ya a las provincias les cuesta generar una agencia, imagino que a algunos municipios también le debería costar. Administrar los fondos provenientes de las sanciones para el cumplimiento del objetivo de la presente ley, también, bueno, eso quedaría resuelto y bueno, eso sería un poco la preocupación. Creo que el tema no se agota acá y que como propuesta o como desafío, ya que en el propio anteproyecto se establece el reconocimiento del Consejo Federal del Consumo y que se trata de temas que tienen que ver con las autoridades locales de aplicación, que este tema pueda ser debatido en ese seno y a lo mejor encontrarle alguna fórmula superadora. Muchas gracias. Bueno, yo vengo de Mendoza. En Mendoza tenemos oralidad, tenemos código procesal nuevo, de los que quieran, todos los códigos nuevos los tenemos. Y tenemos el tema del consumo. Yo vengo de un pequeño juzgado, muy chiquitito, que tiene aproximadamente, atendemos un departamento con 45.000 personas. Es muy pequeño el juzgado. Y empezamos siendo un juzgado que solamente hacíamos notificaciones, nada más. Pasábamos, traíamos las notificaciones de la ciudad y se las llevábamos a la gente. Hacer ahora un juzgado de consumo, de pagaré de consumo. Lo único que hacemos, somos como una, ¿cómo les podría decir? Una secretaría de las administradoras y de las compañías financieras. Lo vemos terrible porque la gente no se defiende, entonces lo único que hacemos es embargarle los sueldos y tenemos gente de hace 10 años, 10 años, porque yo hace 9 que estoy en ese juzgado, 10, que lo único que hago es liquidar, liquidar, liquidar. Y esa gente nunca se acerca al juzgado. Y cuando viene, ¿qué le contestamos? Tiene que ir a un abogado, tiene que ir a la defensoría. Y la gente es como una deudora crónica, porque no tiene más deudas, no, tiene esa deuda. Y no la termina nunca, porque hoy, por ejemplo, estos ejemplos que les estoy diciendo son de 2.000 pesos y hoy están debiendo 6.000. Nunca dejaron
de deber y siempre han tenido el sueldo embargado. Tenemos un artículo muy bonito que es el 245 de pagaré de consumo en nuestra ley procesal, en el cual le damos la vista al fiscal y todo. El fiscal interviene, pero nada más. Tenemos también el proceso de concursal para personas físicas. También lo tenemos en el Código Nuevo. Sin embargo, este sujeto, que es un contratista de viña, que es un municipal, que es una persona empleada pública, no va a pagarle un abogado para que le abra un concurso. Hay que solucionar este tema. Ya pasamos todo. Hoy han hablado mucho y hasta el doctor Osola, que justo se me fue, menos mal, también dijo que derivaba esta situación al concurso. No. La ley de protección del consumidor lo debe proteger antes, durante y después. Acá es un simple pagaré que una compañía financiera hace 10 años le firmó este sujeto a esa compañía y que hoy se lo siguen ejecutando. ¿A ustedes les parece que esa persona tuvo acceso a la justicia? ¿Que esa persona está siendo defendida en su dignidad? Yo creo que no. Que la solución es que nosotros, que estamos en el juzgado, tengamos la herramienta, y acá hablaron de herramientas, para poder aplicar las reglas que tenemos, porque son muy lindas todas y están preciosas escritas, pero a la hora de aplicarlas no las estamos aplicando. ¿Por qué? Porque no tenemos una norma clara, como dijo el doctor, que nos diga aplíquenla, porque nos da miedo, porque a los jueces les da miedo. Por ejemplo, aplicar la descarga de la deuda. Tema que a mí investigando, empecé a analizar y a ver que en principio pensé que era un consumidor que no pagaba, un deudor típico, no pagó, hay que ejecutarlo. Cuando empiezo a ver, no era un deudor, era un sujeto que tuvo algún problema que le impidió pagar en ese momento, pero no tiene más deuda, sino esa que es crónica. Y empecé a investigar y empecé a ver que los organismos internacionales, la INSOL, por ejemplo, se dedican a estudiar este tema y dan otras alternativas. Esa otra alternativa es ayudarlo, porque esta sociedad de consumo en la que vivimos se aprovechó de ese sujeto en un momento, y entonces, al aprovecharse de ese sujeto, ¿qué es lo que logramos? Que compañías financieras, que son las únicas beneficiarias, tengan un permanente ingreso durante muchos años de estos sujetos que los están manteniendo, esa situación. Y analizando, estudié proyectos, por ejemplo, los de Francia o los de Italia, cómo aplican o cómo ellos solucionan este problema, y lo solucionan generalmente con la conciliación. Nosotros tenemos la conciliación en el concursito ese que se ha armado en Mendoza para personas físicas. Sin embargo, nunca va el acreedor a conciliar. No le interesa conciliar, le conviene tenerlo embargado eternamente. Entonces, la otra solución que pude ver es la descarga de la deuda. ¿Qué significa esto? Si no se concilia, el juez puede tomar esta herramienta y embargarle el sueldo un tiempo determinado, y de esa manera, si se cumplió con ese tiempo y el sujeto pagó, se libera de la deuda. Obviamente es muy arriesgado, es una idea muy nueva, pero todo lo que hemos hablado en Mendoza se está aplicando. En Mendoza tenemos el 245, que es el pagaré de consumo. En Mendoza le damos la vista al fiscal. En Mendoza interviene el fiscal, ahí él queda. Tenemos el concurso para personas físicas y no ha funcionado. Ya llevamos 1 año y medio, y los juzgados, específicamente los pequeños como los míos, que se dedican al juzgado de paz, a las pequeñas deudas, cada vez tienen más cantidad de procesos. Cortito, y para terminar, mi idea es simplemente animarnos, y esta es la gran oportunidad en la ley, a poner la descarga de la deuda, para que después los demás, los jueces, puedan tomarla como herramienta y sí frenar
el consumo, es decir, no el consumo, sino el aprovechamiento que realizan las compañías financieras de este consumidor sobreendeudado. Y tal vez ahí sí pueda haber una solución. Gracias. Bueno, muy corto lo mío, creo. Voy a hacer como un resumen. Constitución Nacional, 43, acciones de clase, Alavi, Mendoza, 2440, artículo 54, remisión de acción, proceso colectivo por un lado, acción individual. ¿Remitimos el juicio individual al colectivo? ¿En qué momento? El 54 nos daba una pista y nos decía que podíamos remitir el individual al colectivo. Es decir, la sentencia en el colectivo hacía cosa juzgada para todos los que intervinieron en ese colectivo, salvo, o sea que dejaba salvo aquellos que lo hubiesen hecho saber al juez, al juzgado de ese colectivo. Un vacío total había, comparto con el doctor Soso, el vacío tanto legal como jurisprudencial existía en acciones de clase, en procesos colectivos e individuales. Excelente para mi gusto el artículo 176 en lo que es trámite, tanto la intervención del agente fiscal, creo que no se discutiría la legitimación del mismo, y en cuanto a los procesos individuales, que sí deben ir símil a la acumulación que utilizamos cuando se trata de un mismo hecho en los procesos colectivos versus procesos individuales. Es decir, tengo proceso en el colectivo, individuales dispersos, caso Andrómaco y otros, ¿qué hago? Remito los individuales al colectivo, caso contrario puedo pecar en sentencias contradictorias y derechos individuales afectados justamente por un fallo adverso en ese proceso colectivo. Es mi aporte. Buenas noches. Bueno, en realidad iba a hablar en el estrado, pero por una cuestión de tiempo decidí hacerlo desde acá, que es más corto, más breve. No, simplemente destacar algunas cuestiones que de alguna manera fueron exponiendo quienes hablaron antes que yo. Digamos, comparto el criterio que expuso Leo Lepiscopo inicialmente respecto del fortalecimiento que tiene la autoridad de aplicación en este diseño, en este nuevo diseño institucional, en esta concepción también que traía a cuenta Gonzalo del término diseño institucional. Celebro que se hayan incorporado en este capítulo del diseño tanto las asociaciones como el Consejo Federal, digamos, además de por ser un organismo muy caro a mis afectos, digamos, porque hace muchos años que se viene luchando para que este organismo, que en definitiva avanza en nuclear a las autoridades de aplicación provinciales, que siempre estuvieron reconocidas en el texto legal, pero que bueno, esta lucha que siempre llevamos adelante por institucionalizarlo, que como decía Leo, en el 2017 se logró a través de una resolución de la Secretaría de Comercio, hoy pueda estar incorporado en un anteproyecto casi con el mismo texto que tiene la resolución. Para nosotros es fundamental. Suple un poco lo que decía el doctor Colombo de la falta de previsión de que la autoridad de aplicación tenga sedes, o que se prevea, que en realidad comparto el criterio de Rafael, debería al menos haberse previsto en la norma esto de que la autoridad nacional pudiera eventualmente o en algún momento o en un futuro desplegar territorialmente quizás o regionalmente sus oficinas. Bueno, mientras tanto o concurrentemente cuando lo haga, el Consejo Federal puede suplir estas cuestiones, porque la dirección o la autoridad nacional también integra este consejo, que en el 90% de los casos fue usado o tuvo como función o finalidad poder llevar a cada provincia o cada rincón del país
en muchas de las políticas de las autoridades nacionales. Quizás hago como principal observación, y me parece que en esto yo particularmente jugaría a todo, sería quizá un poco más osado en esta cuestión de la independencia y de la autarquía funcional y financiera que están plasmadas. Son, me parece que avances que hace muchos años que la doctrina viene reclamando, y directamente eliminar la comunicación con cualquier área del Poder Ejecutivo. Si eventualmente deberíamos mantenerla o la comisión evalúa que hay que mantenerla, me parece que sería más afín que la haga o que tuviera un vínculo con el Ministerio de Justicia, que me parece que esta es una temática, sobre todo después de nuestro querido artículo 42, donde los derechos del consumidor son o empezaron a ser caracterizados más como derechos humanos que como derechos económicos en su vieja concepción, que fue lo que trajo que la autoridad de aplicación hoy funcionara en la mayoría en áreas de comercio, de hacienda o de producción, y que la dinámica actual, tanto de esas áreas de gobierno como de la temática particular de la defensa de derechos ciudadanos, como son los derechos del consumidor o de derechos humanos, no tengan casi una vinculación, y hay experiencias modernas en el país, como en Neuquén, que dependen de un Ministerio de Ciudadanía, o la más reciente de Provincia de Buenos Aires, donde han pasado a depender de Provincia de Ministerio de Justicia, y donde conviven con temáticas más afines, temáticas vinculadas con las perspectivas de género, temáticas vinculadas a hipervulnerables, temáticas vinculadas a discriminación o a la no discriminación. En realidad es mucho más afine con lo que es el derecho del consumidor que con, y lo digo por experiencia propia, porque durante 7 años estuve a cargo de la autoridad de aplicación acá en Santa Fe, una provincia que hace años que pasa la mitad del año preocupada por la sequía y la otra mitad del año preocupada por las inundaciones, y en esos contextos de crisis casi permanente por los cambios climáticos globales, la verdad que insertar determinadas políticas públicas que tiendan a defender sectores tan grandes como los consumidores, pero que a la luz de estos ministerios son tan pequeños, es medio una contradicción. Mi propuesta concreta es, si lo vamos a hacer independiente, o si va a ser independiente y va a tener autarquía financiera y funcional, bueno, que sea independiente de todo. La comunicación en los hechos la va a tener con cualquier parte del Poder Ejecutivo. De hecho, sus funcionarios los va, según el texto legal, los elige o los designa luego del concurso el jefe de gabinete, con lo cual la vinculación con el Poder Ejecutivo, dejarlo más libre, digamos, que pueda comunicarse con el Ejecutivo, Judicial, Legislativo, con las áreas con las que, y eventualmente, si hiciera falta algún tipo de comunicación con el Ejecutivo, que lo sea con algún ministerio más afín. Me parece que el fundamento no es otro que el que dijo Leo en su exposición, digamos, es una cuestión que se mantuvo casi por herencia, por historia, digamos, del lugar en el que siempre funcionó la autoridad de aplicación. Bueno, también un poco lo que tiene que ver con cómo está regulado la autoridad de aplicación. Lo vinculo directamente, y básicamente las autoridades locales de aplicación, lo vinculo directamente con la parte final del artículo 154, o bueno, en realidad el artículo 154, que dice: daño directo y autoridades locales de aplicación. Para el ejercicio de la función prevista en los artículos anteriores, estamos hablando de la aplicación del daño directo, las provincias, bueno, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdón, me perdí. Para el ejercicio de la función prevista en los artículos anteriores, las autoridades locales de aplicación deberán reunir los mismos requisitos establecidos que para el ENACOM. El capítulo 2 habla de autoridad de aplicación, pero sin embargo empieza regulando la Autoridad Nacional de Aplicación y sus requisitos. Y ahí los requisitos fundamentales que se necesita para la aplicación del daño directo, que son esta autonomía, la autarquía financiera y funcional. Entonces, lo que yo propongo es que la autoridad de aplicación digamos, toda la autoridad de aplicación, ya sea local, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la Autoridad Nacional de Aplicación, esté regulada
de manera independiente con los requisitos necesarios para la aplicación del daño directo, y posteriormente se regule la Autoridad Nacional de Aplicación, como está la ANCON, con sus requisitos, cómo se van a elegir las autoridades, cuál es la estructura funcional y demás. Entonces, las autoridades locales de aplicación ya tienen dentro de la ley nacional la base para conformar en sus propias legislaciones su estructura mínima para poder, al menos, o sea, primero y principal, que si va a trabajar como autoridad de aplicación dentro de todas estas normas de aplicación específica, va a ser una aplicación más regular, y fundamentalmente con esta nueva figura o resurgimiento de esta figura del daño directo, que ha traído por ahí muchas dificultades de criterios y de aplicación y demás, teniendo una estructura todas similar, puedan ser aplicadas en todas las jurisdicciones de la misma manera. Entiendo entonces que sería mejor, y la propuesta es que la autoridad de aplicación de esta ley, con sus requisitos de autonomía, autarquía financiera y demás, estén de manera preliminar reguladas, para así después regular la creación de este ente que es la ANCON, con los mismos requisitos y la manera de su estructura funcional, y que sirva de base para las autoridades, para los gobiernos locales, para crear sus respectivas leyes. Esa sería la propuesta. Nada, algo muy breve. Advertía muy bien el doctor Gonzalo Soso que el federalismo tiene grandes virtudes, casi todas, pero un pequeño porcentaje de complicaciones. Una de estas me parece que son justamente la gran cantidad de leyes procesales. Desde esta perspectiva me parece sumamente loable, y tal vez uno de los puntos que más mérito para mí tiene el anteproyecto en el tratamiento de los procesos colectivos, el último párrafo del artículo 176, que no se limita simplemente a establecer una subsidiariedad de las restantes leyes, de los restantes códigos procesales civiles, leyes de amparo o leyes de procesos colectivos, sino que fija esa subsidiariedad bajo un doble estándar, que es el diálogo de fuentes, y además le añade un principio pro consumidor en esa misma tónica. Y si bien, como interrogante tal vez, si bien esa norma, esa disposición está inserta bajo el artículo de trámite, me parece, o lo consulto, si es que podría ser exportable a otros aspectos dentro del proceso de consumo. Por ejemplo, con relación a los efectos que tiene la sentencia. El anteproyecto escoge el sistema secundum eventum litis del código brasileño, pero hay otros proyectos de leyes de procesos colectivos a nivel nacional, e incluso algunos a nivel provincial, donde optan por el sistema norteamericano, donde siempre va a tener efecto de cosa juzgada, se gane o se pierda. En ese contexto, me pregunto, ese diálogo de fuente y ese principio protectorio que juegan respecto de la subsidiariedad procesal, ¿podría ser tomado para evitar que en algún caso esa otra regulación atente contra derechos de los consumidores? Bueno, es una pregunta, pero me parece de todos modos sumamente plausible, sobre todo la regulación de la última parte del artículo 176, me parece que puede ser definitoria a la hora de juzgar la tutela efectiva de los consumidores. Una sola acotación para la colega de Mendoza. Es verdad que, bueno, tal vez porque me comprenden las generales de la ley en ese tema, el tema del sobreendeudamiento del consumidor, tal vez hubiera querido que el anteproyecto tuviera alguna cosa más, pero para su preocupación y para la de todos, porque creo que es un tema de alta sensibilidad, el anteproyecto trae
varias normas que creo que son muy valiosas y que pueden respaldar con suficiencia cualquier decisión judicial vinculada, creo que hasta lo de la descarga de la deuda que proponen. A ver, simplemente, y para cerrar, mañana va a ser motivo de análisis en la comisión concreta, pero el artículo 79 del anteproyecto que propicia el desembarco del principio de préstamos responsable en la materia, que me parece que es uno de los grandes logros que podría suponer este anteproyecto. El artículo 79, después de hacer una consagración expresa del principio y de explicitar cuáles serían esos deberes concretos en los que se traduce el principio, la norma termina con un párrafo que me parece que puede servir para esa inquietud, porque la norma dice que los costes derivados de préstamos que se hubiesen acordado en infracción a ese principio de préstamo responsable, dice, serán soportados total o parcialmente por los proveedores o intermediarios de crédito. Creo que esto abre cauce para que los jueces, con todas estas herramientas, no solo digo esta porque es como la norma tal vez más específica, pero pensar que el juez tiene con esta norma a dónde acudir para entender que si ya el consumidor endeudado pagó, fue embargado, está sufriendo las retenciones de su salario y viene pagando y no terminamos más. O sea, si pudiéramos entender que en ese otorgamiento del crédito ha habido una infracción al principio de préstamo responsable, o porque, como dice todo el catálogo de deberes, o no se indagó acerca de las necesidades concretas y la capacidad de reembolso, no se asesoró, aconsejó o advirtió, no se evaluó los antecedentes correspondientes, etcétera, una cantidad de deberes que recaen en cabeza del dador de crédito a la luz de este principio, si pudiéramos entender que esta solución resulta distorsiva, más todos estos antecedentes, creo que el juez eventualmente tendría aquí una posibilidad de decir, voy a hacer soportar parte del riesgo de la insolvencia del consumidor, parte de ese riesgo, porque parte el consumidor ya lo viene sufriendo cada vez que le descuentan. Entonces, si ese costo también se hace soportar en aquel que dio ese crédito, en las condiciones en las que lo dio, creo que hay o habría una norma jurídica, aunque no la hubiera, creo que igual podríamos construir una solución así a partir de muchos de los principios que el anteproyecto hoy propone e incluso tal vez con los que hoy tenemos. Pero esta norma del principio de crédito responsable, los deberes en los que se traduce y las consecuencias derivadas de otorgamientos de crédito o financiación en infracción al principio, creo que le dan una herramienta más. Y celebro que en Mendoza estén bastante más adelantadas que en las demás provincias y que por lo menos tengan cauces formales y sustanciales para avanzar en ese sentido. En ese compartir de la deuda que supuestamente ellos tendrían que hacer porque son beneficiarios por la sociedad de consumo en que vivimos. Entonces, nos resulta muy difícil poder aplicarlo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Juan Carlos Albornoz, soy el director general de Defensa del Consumidor de la provincia de Entre Ríos y también vicepresidente del Consejo Federal del Consumo. La verdad que el 7 de diciembre en la ciudad de La Plata, con motivo de la organización número 87 del Consejo Federal, este grupo de apasionados por el derecho del consumo presentaban justamente el anteproyecto de ley ante el Consejo Federal. Bueno, y ahí en esa presentación que tuvimos la oportunidad de que a cada uno de los integrantes de esa mesa que se estableció y generó todo este contexto de los 184 artículos del anteproyecto de ley, lo escuchábamos todos atentamente. Y uno de mis pedidos justamente a la mesa fue la posibilidad de tener la oportunidad que las distintas provincias, valga la redundancia, tuvieron la oportunidad de expresarse con respecto a los artículos. Tomaron el desafío, nos volvimos cada uno a su provincia luego de realizada la asamblea
y al poco tiempo tuve la oportunidad de que se estaba preparando el 20º Congreso Argentino de Derecho del Consumo en la ciudad de Santa Fe. Tomó contacto el doctor Mariano Churrarín, a un joven abogado de la ciudad de Paraná, que lo conozco de muy pequeño, y bueno, el desafío era que participáramos institucionalmente en la organización, justamente como lo verán en la pantalla, respecto de este congreso, y que estábamos en condiciones de hacer la primera audiencia pública para debatir el anteproyecto de ley. Esta palabra la pedí para agradecerle profundamente a cada uno de ustedes por este esfuerzo y este trabajo que han venido realizando, y seguramente lo van a seguir trasladando por el resto del país, para que también mis hermanos argentinos tengan conocimiento de esto. Muchísimas gracias por esta iniciativa, muchísimas gracias por el trabajo que ustedes han hecho. Bueno, simplemente, y para terminar muy breve, quiero decir dos consideraciones. Una, al doctor Colombo, creo que se llama, sobre el tema asociaciones, sin ánimo de polemizar, pero independientemente de la definición eventualmente de la ONG, sí está claro que actualmente la ley vigente, artículo 56, y se replica en el texto nuestro, se describe perfectamente que las organizaciones que tengan por finalidad la defensa, protección de los consumidores deben cumplir con los determinados requisitos. Son 10 numerales en los cuales determina el objeto estatutario que debe cumplir y todas las misiones y funciones que debe desarrollar una asociación de consumidores, puede ser una cooperativa, una asociación civil sin fines de lucro, para cumplir con los fines de la ley. No nos pareció tan relevante avanzar por ahí una definición, para mí es casi un anacronismo, sí el concepto me parece que está claro. Otra cuestión relacionada con el financiamiento, que es todo un tema en esta materia, no creemos, y esto es parte de una opinión personal, que la única fuente de financiamiento tenga que ser la que proviene del Estado. De hecho, en Europa hay experiencias de ONGs que, vendiendo sus servicios profesionales, asesorando y publicando, conscribiendo la voluntad de los consumidores, obtienen increíbles sumas, fuentes de financiamiento que no dependen de nadie, de ninguna empresa y de ninguna organización para su desarrollo. Y fíjese que, y estamos replicando lo mismo que hasta ahora, la autoridad de aplicación dice podrá, a los fines de asignar contribuciones financieras, elegir a las asociaciones en funciones de criterios de representatividad y autofinanciamiento. Lo digo con humildad y con un poco de experiencia, de por lo menos de las 37 nacionales que están en el registro, no se ve demasiado ni la representatividad ni el autofinanciamiento por parte de estas asociaciones a efectos de ponderar el financiamiento. Y para terminar, y un poco en lo que decía Leo Gianzone y no sé otro colega, de la locación, esta órbita, sin perjuicio que el derecho administrativo nacional trae algunas complicaciones con la personalidad jurídica propia o asociada dentro del ámbito del PEN, pero hay distintas experiencias. Senacom, Brasil, depende del Ministerio de Justicia. En Paraguay, digo, para tomar Mercosur, depende de la Casa de la Presidencia. Quiero terminar con esto porque creo, pero esta es una opinión personal, voy a tomar palabras del señor Deng Xiaoping, que en el año 78 asume el poder en China, luego no importa, fallece Mao en el 70 y una sucesión gana, y este señor venía trayendo ya en los plenarios del Partido Comunista una frase que después fue, yo diría, la punta de lanza para lo que hoy es una superpotencia mundial como la República Popular China, es que no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Quiero decir con esto que si con la robustez institucional que le estamos dotando y la precisión, la desagregación normativa de las facultades y atribuciones, si hay voluntad, aunque sea en la Secretaría de Comercio, la agencia va a funcionar. Pero tiene que demostrar que caza ratones, sea el gato blanco o negro. Gracias. Rápidamente doy un par de devoluciones sobre los importantes aportes que han hecho. En el tema de los procesos individuales y colectivos es el 178. Elegimos el sistema de opción por estar fuera.
Entonces, un poco la regla es que el que opta por estar fuera puede continuar su proceso individual. Eso es un problema de, bueno, es consecuente con el sistema que elegimos. El otro sistema es optar por estar dentro, que es más complicado todavía. De todas maneras, eso no impide que los que optaron por estar fuera puedan continuar los procesos individuales. Si optás por estar dentro, tenés que venir con tu proceso individual y de alguna manera sumarte al proceso colectivo. Ahora el tema de la obligatoriedad de la inscripción de los procesos colectivos recientemente... Sí, sí. Sí, nosotros no entramos en el tema de los registros, pero... Ojo, es un tema nuevo, todo esto está para... Pero no, irse elaborando, simplemente ¿no? lo que yo decía recién es el efecto del proceso colectivo sobre el proceso individual. La registración apunta a otra cosa, apunta a transparentar la existencia de diferentes procesos colectivos sobre un mismo objeto. Este proyecto sobre ese tema, que es diferentes procesos colectivos sobre un mismo objeto, lo que intenta es que no existan, lo mismo que ocurre con el registro. No, desde luego. Entonces, si hay un proceso colectivo, el que primero notifica atrae al resto de los procesos colectivos. Y con los individuales depende de la opción que hace el litigante. Si opta para estar dentro, viene con su pretensión individual y se suma. Si opta por quedar fuera, puede seguir. Pero bueno... pero y en este caso, el 54, ¿cómo quedaría? En la parte que quedaba en la 24-40, de optar por, en tal caso, ir al colectivo y decirlo. Y sigo en el individual. Voy, lo digo y después sigo en el individual. El 54 en la anteúltima parte. 54. Que decía, queda firme salvo aquellos que hicieran opción. No, el 54, bueno, podríamos charlarlo más en detalle después, pero el 54 lo que regula es la opción por estar fuera y ese es el tema que regula, la opción por estar fuera. El 54 no tiene un mecanismo en relación a procesos individuales y otros procesos colectivos. Lo que nosotros hicimos fue avanzar sobre eso. O sea, acá hay reglas para que no haya conflictos entre procesos colectivos y procesos colectivos y procesos colectivos y procesos individuales. Un poco el sistema. Pero yo no quiero sacarle tiempo. Quería hacer una pequeña devolución, no quiero sacar tanto tiempo. Lo podemos discutir también después. Por lo que decía José, yo creo que esa es un poco la idea. Bueno, obviamente sos un muy buen intérprete y lo has interpretado, creo que muy bien a cuál ha sido la intención. Este es un diálogo de fuentes orientado por el principio de protección del consumidor, y eso tendría que tener el efecto de que esta regulación mínima sea prevaleciente sobre todas las otras, porque se entiende que es la más cerca, como diría un Gargarella, más cerca del nervio constitucional, está más cerca del principio constitucional de protección del consumidor. Entonces, si hay otras regulaciones que te fijan otros efectos para la cosa juzgada, por ejemplo, o para estas reglas que estábamos charlando con la compañera recién, bueno, hay que usarlas de este proceso, porque es el que más está en línea con la protección del consumidor. O sea, es un diálogo de fuente, pero de complementariedad con lo que nosotros acá no preveemos, no con lo que prevemos. Y después sobre lo que decía Rafael, que entiendo muy bien la base teórica del planteo de Rafael, yo creo que hay algunas pistas que están como dispersas en la ley que hay que tener en cuenta. Y que tal vez, no sé si te van a hacer cambiar de opinión sobre cuál es la idea sobre las organizaciones que tiene el proyecto. Pero se acerca bastante al modelo de cooperación público-privado. Varias normas muy importantes. Una que no mencionaste y que es importante, que es el artículo 29. El artículo 29, esta ley tiene una regulación sobre la política de consumo. El artículo 29, como un eje de la política de consumo, tiene en el inciso 5 la promoción de la constitución de asociaciones de defensa del consumidor y los derechos de participación de las asociaciones de defensa del consumidor en los entes de control. O sea, eso se ata con que esta ley
ambientalizada de alguna manera, regula el acceso a la información pública y regula la participación, los derechos de participación, que no lo tenía la ley 2440. Y ahí tiene un juego la ONG muy importante. Si vos atás este artículo 29 con las normas de acceso a información y participación, las ONGs tienen un rol terriblemente importante, parecido al que tienen en el campo ambiental. Es un tema realmente relevante. Y después el otro inciso que me parece, el otro artículo que me parece importante es el 180 en los procesos colectivos. Le damos a las ONGs la posibilidad de que los jueces le den juego en la administración de los fondos de los daños colectivos. Está dicho expresamente. Ahí hay un juego de cooperación público-privado que no existe en el derecho comparado. O sea, nadie ha puesto una regla de ese tipo en ninguna ley de defensa del consumidor de derecho comparado. Y ahí hay un juego terriblemente importante. Es el caso de la talidomida en Alemania. No lo voy a hacer acá al cuento, pero digo, es el caso de la talidomida en Alemania y es una cooperación público-privada en la gestión de las obras sociales que se crean para atender a los intereses de las víctimas. Súper importante. Esa cosa de cooperación, de articulación Estado-sociedad civil, súper relevante. Y después el 141, inciso 7, que está en el iba a decir COFEMA, en el COFEDEC. Está en el COFEDEC, que es... No, pero está esa función del COFEDEC, que para mí no es un tema menor lo del COFEDEC, es una gran costo de ponerlo en la ley, y le da al COFEDEC la función de, fíjate que está ahí, también es el inciso 7 del 142, le da la función al COFEDEC de alguna manera impulsar y propulsar, ¿no?, la constitución de asociaciones y el trabajo de las asociaciones. Nada mal, estamos hablando del organismo federal que federa a todas las autoridades locales, que tiene que de alguna forma trabajar cooperativamente con las ONGs. O sea que ahí hay tres buenos ejemplos, me parece a mí, de cooperación público-privada. Me parece una buena observación en lo personal lo que decís sobre la autoridad federal y la regionalización ahora o en el futuro, y me parece también súper interesante traer a colación lo de los fondos mínimos que propones, Rafael, sobre la ley trayendo la experiencia de la ley de bosques. Me parece súper interesante también, y otros temas que no me animo a meterme porque no conozco, no, pero que digo ahí por ahí te pueden responder otros, pero no, sí, sin ánimo de hacer un intercambio interminable, lo único que quería decir, y estoy de acuerdo en general con las observaciones, me parece que enriquecen las perspectivas que se han compartido en la jornada de hoy, que reitero es muy importante. Lo único que quería agregar, y que no lo dije, es porque no estaba dentro del campo del eje temático, era en relación a que no nos olvidemos de la 19.511, la ley de metrología legal. Lamentablemente no tenemos lo suficientemente desarrollado todo lo que es el sistema de verificaciones de los instrumentos de medición, con la importancia que eso tiene en materia de derecho del consumidor. Lamentablemente las autoridades de aplicación por lo general descuidan bastante ese costado que forma parte de este tríptico entre defensa del consumidor, defensa de la competencia y metrología legal. Y creo que sería muy importante ver qué hacemos con eso. No sé si lo tiene que resolver este anteproyecto o tiene que ser una instancia separada, pero claramente existe un problema en relación a la expertise técnica de, en este caso, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Del INTI. Que brinda una asistencia técnica fundamental para todo lo que tiene que ver con los instrumentos de medición, desde una balanza de precisión de un supermercado hasta los cinemómetros, etilómetros, medidores de luz, de gas, de agua. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta eso para ver cómo establecemos un sistema federal para controlar los instrumentos de medición, para efectivamente controlar si cargamos un litro de nafta en los surtidores de las estaciones de servicio. Muchas gracias.